Buenas noches. La entrevista veraz de este sábado tiene que ver con un tema político, sí, porque se ha propuesto en la Asamblea una ley para restringir o prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, así a grosso modo. Y tiene que ver con este instrumento que es el que más tienen ustedes todos los días al lado, más que toda la familia, y el que las tiene aisladas de su entorno y al tanto del resto del mundo a costa de abandonar un poco a la familia. Y aún así dicen que es positivo. Y que la clave es saberlo controlar, educar a la familia, a las personas, a los estudiantes en este caso, para impedir que el mal uso del celular o el uso frecuente o el uso en sitios indebidos produzca una serie de consecuencias que hoy lamentamos. Bueno, la primera reacción cuando hay un mal es siempre una ley para atacarlo. Y la doctora María del Carmen Rodrigo realmente abrió el debate que esperamos se prolongue en punto de orden en una reciente entrevista de esta semana, que yo me comprometí a hacer seguimiento y ampliación con Juan Javier Benedetti, porque el día en que él citó el tema en la mesa de debate comprendimos cuánto le importa a la gente, entre comillas, más allá de lo que nosotros creemos y lo que tratamos usualmente, que es política. La doctora María del Carmen Rodrigo fue tajante con su opinión. No puede ser una ley, debe haber un programa de educación, de repente cada colegio gestionar una escuela para padres especializada en manejo de redes, pantallas digitales, desarrollo cerebral. Qué lindo, ahí sacaron 3 temas para una escuela de padres en cualquier colegio de Guayaquil. ¿Cómo se desarrolla el cerebro de un niño de tal edad a tal edad? ¿Cómo se desarrolla de tal edad a tal edad? ¿Y qué consecuencias pueden haber dependiendo del desarrollo neuronal de un niño a partir del uso de pantallas? También tenemos que tener claro que una cosa es la pantalla y otra cosa son las redes sociales. Los niños pueden tener pantallas, un televisor es una pantalla. Yo puedo decidir qué horarios, qué programas, mi hijo, y queda limitado a través de estos controles parentales. Sin embargo, un celular para un niño no es viable. Si me consultan profesionalmente a qué edad debe llegar un celular a la mano de un niño, a los 15 años. He tenido pacientes con uso de un celular a los 15 años, sí. ¿Han tenido problemas sociales? No. He tenido pacientes con niños con uso de celular antes de los 15, sí. ¿Han tenido problemas sociales? Bastante, algunos. O sea, ¿por qué? Porque el niño pierde las habilidades. Todo eso da para un programa completo. ¿Ya? Y yo le diría a la vez, doctora María del Carmen Rodrigo, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Qué Gracias. lindo, ¿no? Usted propone 3 cosas ahí. ¿Sabe cuánto tiempo toma que se implementen, que funcionen y que sean probadas? Por lo menos 5 años. Y hasta entonces, sin ley. Mira, Carlos, gracias primero por estar aquí. Yo voy a ser muy clara en mi postura. Yo creo, personalmente, no soy una persona política, no tengo ningún tipo de poder sobre algo, pero creo mucho en la comunidad. Mi práctica clínica, mis estudios me comprueban a partir de otros estudios académicos en lo que puedes registrar que la comunidad es lo que puede hacer los cambios. Entonces, cuando yo dije allí claramente, aquí hay 3 puntos donde un colegio puede programar escuelas para padres, no estoy hablando de que se lancen leyes, se estoy hablando de que cada uno sea responsable de lo que tiene que hacerse. No es que yo no creo en la comunidad. Yo creo como en la comunidad, como usted, sin conocer las evidencias tan de cerca. Lo que estoy diciendo es que eso es un proceso muy largo hasta que funcione. Entonces es Sí. facilito decir escuela para padres, educación a los niños, en la casa, mejor en las cuestiones del hogar, que aprendamos neuroplasticidad y entendamos lo que eso significa. Ajá. Y hasta entonces. Y hasta entonces que los padres sean responsables de sus hijos. ¿Por qué el Estado tiene que mediar lo que pasa dentro de una casa? Porque en el colegio es donde a veces más y peor se utiliza eso. Entonces que los ministerios implementen directamente con los colegios procesos en los que puedan revisar qué trabajo está haciendo el colegio con la comunidad. ¿Por qué una ley? Que ¿Por los qué debemos colegios, aprender que desde los la colegios prohibición? implementen, y algunos ya lo han empezado a hacer, procesos en que no usen el celular. Completamente. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos ¿Y de eso acuerdo. qué es? Una disposición legal, aunque no es una ley, es un reglamento y funcionó. Es un reglamento. Entonces crezcamos a través de una ley la misma cuestión, discutamos los términos de la ley y de la prohibición. Es que me parece que cuando lo haces de esta manera, de la prohibición y de la totalidad, estás quitándole a las personas la posibilidad de pensar.
En eso es en lo que yo no creo. Dándole a las personas la posibilidad de pensar. Por supuesto, porque está prohibido. Es que entonces me van a multar. Entonces, ¿desde dónde trabajamos? Trabajamos desde el miedo. Al revés, esto es lo que les quita, entre comillas, la posibilidad de pensar. Eso les también. da pensando, como dirían en la sierra. Eso también les quita la posibilidad. Sin embargo, ¿qué queremos? ¿Queremos que las personas piensen? ¿Queremos unirnos a lo que hacen las redes? ¿Qué estamos buscando más allá de una ley? Queremos que no tengan acceso a la basura que predomina Entonces, en el 90%. Entonces trabajemos, como en este momento usted y yo estamos aquí sentados poniendo temas políticos sobre la mesa. Si quieres verlo desde la política, porque, con todo el respeto, Carlos, le voy a decir... Desde luego, tú, ¿no? Tú sabes Desde luego. perfectamente que para que la gente se eduque deben haber programas que eduquen. ¿Por qué no? Si se supone que hay leyes que están regulando los programas de televisión, ¿por qué seguimos teniendo programas que refuerzan los De prejuicios? acuerdo en eso, en cambio. Pero otra vez, el problema es que ese proceso educativo, como tal, toma años, a veces una generación en Y sí, funcionar. estamos Y hasta de acuerdo. entonces ya nos ha devorado esta adicción. Pero entonces comencemos a trabajar más rápido, pues. Y Ajá. comencemos por lo que está más rápido. ¿Qué es lo más rápido y lo más cercano a la gente? Los colegios. Reglamentos, estoy completamente de acuerdo. Ok. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en la prohibición, porque me parece que cuando trabajamos con prohibición limitamos a las personas. Bueno, de eso vamos a discutir a lo largo de esta apasionante conversación con un tema que afecta a todas nuestras vidas. Especialmente interesa a jóvenes, que a propósito de esto verán este programa más del usual, a sus padres, que son en la mayoría de los políticos, que son los que empujan la iniciativa. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Bienvenidos a esta nueva entrevista veraz sobre un tema apasionante: prohibir el acceso más que el uso. Que si consiguen un teléfono que sea de otro, que no Claro. tiene restricción, tienen uso, de jóvenes menores de 15 años a las redes sociales. Ya van a ver otros pormenores con nuestra invitada. Antes, permítanme darles una reseña muy breve de su trayectoria. La doctora María del Carmen Rodrigo es psicóloga clínica, especialista en humanismo, EFT y MDR. ¿Qué es eso? EFT es terapia focalizada en las emociones, Ok. terapia de cuarta generación, y MDR es terapia de reprocesamiento de información y trauma, también terapia de cuarta generación. Propietaria de Tómate con Calma, espacio de promoción para la salud mental, psicóloga clínica, psicoterapeuta de CIS Mental y consulta privada, docente de ciencias sociales en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, psicóloga clínica de CDI Mundo Colores. Mundo Colores es Un centro de atención infantil. asesora de selección de personal y capacitación de EPA Business Partner y orientadora básica, inspectora del UE Mariscal Sucre, Liceo Panamericano. Todos esos han sido mis trabajos. Actualmente estoy en mi consulta privada con Tómate con Calma y en asesorías a colegios. Ok, máster en psicología clínica con mención en intervención. Ajá. ¿Qué es intervención? Los tipos de intervención o marcos teóricos que puedes usar para el abordaje de casos. Por ejemplo, hay mañana una intervención de Ujú. profesionales como ella en la calle Panamá, Sí. gratis durante 3 horas, 15 minutos cada, ¿cómo se llama? Actividad. ¿Cada consulta? A ver, lo puedo decir. Dígalo, para La eso es. Clínica de la Calle va a estar junto a la Dirección de la Mujer el 8 de marzo de 10 a 1 en la calle Panamá. Es un evento en el que vamos a tener 4 estaciones diferentes: Arte para tu paz, Aquí y Ahora, Palabras que curan y 15 minutos de salud mental. Le invitamos a la comunidad. Esto es un evento completamente gratuito en donde cada persona puede tener
15 minutos de cada estación, máximo 2 para cuidar el mundo interior de las participantes, en donde revisar diferentes temas o situaciones de la mano de un profesional. Gratis. Gratis completamente. ¿Ya? Clínica de la Mujer, una iniciativa de la Dirección de la Mujer por el Día de la Mujer, mañana, domingo 8 de marzo. Felicitaciones. Va a estar la doctora. Si quieren preguntarle más, ¿pueden preguntarle de esto y no de la situación personal de cada uno? Sí, claro, O sea, arroba. los 15 minutos que usted atiende a alguien, O los 15 minutos son tuyos. Entonces tú puedes ir y decir, mira, es que yo tengo una abuelita. Entonces Ok. mi abuelita y nosotros como profesionales vamos revisando cuál es la demanda, qué es lo que tú necesitas Ya. para acompañarte. Lo podemos hacer desde el arte, desde la pintura, desde la conexión contigo mismo, que es respiración consciente, y desde los 15 minutos, que es hablar. Adultos, niños, todo tipo. Adultos preferiblemente. Para los niños tenemos otro tipo de actividad. Esas no van a estar porque como es conmemoración por el Día de la Mujer, estamos enfocados en adultos. Y mujeres Y principalmente. mujeres principalmente. O solo mujeres. No. Nosotros atendemos hombres ¿Se y le ocurre mujeres. algún hombre? Puede ir, no hay ningún problema. Máster en Educación y Desarrollo Docente, licenciatura en Psicología Clínica y capacitadora certificada en Educación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Sí. Prosigamos por donde empezamos. Ya. ¿Por qué una ley? Porque cuando las cosas llegan tan lejos, Ujú. las dejamos salir de control, eso hay que admitirlo. La única forma al principio de comenzar a revertir o frenar ese proceso es prohibirlo. Y le recuerdo un proceso educativo menos complejo, pero que tuvo enorme resistencia. El Malecón 2000. Se hizo una instalación y una adecuación y una regeneración urbana que requería otro tipo de conductas. Y a la gente se le pedía que entren con camiseta y iban sin camiseta. Y a los enamorados se les pedía que no tengan relaciones sexuales en el Malecón 2000 y las tenían. Y a la gente que no se sienten a tomar trago y las tuvieron. Ordenanza, prohibición, sanción, se acabó la historia. Después de 1 o 2 años, la norma era un hábito. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que estamos hablando de un país y que además el momento en el que el país comienza a tener incidencia en la práctica individual del consumo de un contenido, pues estamos quedándonos sin la posibilidad de elegir nosotros qué Es hacemos. práctica individual de gente que no tiene un criterio formado, como menores de 15 años. Pero es que para eso están los padres, Carlos. ¿Cuál es el trabajo de un padre entonces? Entonces que el padre vaya y deje al niño. ¿Por qué alguien que no es el padre de un ser humano debe tener incidencia en su práctica? Es el padre el que tiene que poder poner las normas. Es el padre el que tiene que O saber sea, qué usted va. está de acuerdo en que si el padre prohíbe, no una ley, el Ajá. uso de su hijo o el acceso de su hijo mediante cualquier Completamente. mecanismo. Ya. Totalmente, o sea, yo he tenido pacientes, padres que han ido, doctores, que sabe que, porque la presión social es muy fuerte. En este momento tengo una paciente, su hija tiene 8 años, sus amigas ya tienen celular y ella no le quiere dar celular. Correcto. Entonces ella fue y me dijo, María del Carmen, por favor, dame argumentos. Y le di todos los argumentos del caso. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Pudo limitar a las otras madres y hacer un llamado desde su lugar. Ya. Usted dice bien por qué por qué no situar la principal responsabilidad en los padres. Total. Porque los padres contemporáneos no son como los padres de mi época, ¿ya? Son como los padres de la suya. Usted se pasa trabajando. La mayoría de tiempo se pasa menos en casa. A los padres de ahora los forman algunas veces las niñeras o a los niños, las empleadas. Estamos totalmente de y acuerdo. les llevan a maternal desde 2 años a esos niños. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cada persona... Entonces, a esos padres modernos que creen que los dos tienen que ser los hombres de la casa, ¿usted les dice que formen al niño o al joven? O sea, sí, claro. Porque creo que cada persona debe ser responsable de las decisiones que toma. Pero es que las condiciones sociales no le dan tiempo al padre para eso. Pero y entonces, ¿cómo yo? A ver, usted me acaba de decir... Uno los tendría que padres de dejar su de trabajar generación. y dedicarse No, a ser solo madre o solo Hombre, padre. esto es falso. Yo tengo padres completamente coherentes que están sentados en mi consultorio con un trabajo, con una vida parental que vale la pena y con hijos criando que van a consultar qué política tomar dentro de su casa. ¿Y qué les recomienda usted a ellos o qué hacen ellos para que tengan la formación eficaz de sus hijos en este ámbito específico? Señor Vera, leer. La cosa es sencilla. Está en el mismo Internet. Yo tengo citado en este momento 3 artículos distintos que hablan sobre por qué no el acceso a redes sociales, la diferencia entre las redes sociales y las pantallas y la diferencia, por ejemplo, con los juegos de desarrollo. Las edades, Piaget escribió en 1900, pues, o sea, ese texto está en cualquier lugar. Y usted va a Piaget y toma de tal edad a tal edad, pensamiento concreto, el niño debe hacer esto. De Es tal decir, edad... los padres en vez de pasarse viendo series en Por Netflix, supuesto. en vez de maratones de cosas, ¿no? En vez de consumir
adicto, todo lo que hay, Ajá. scrolleando, Scrolleando, es la deberían versión es... correcta. Ok, Deberían nutrirse. O sea, las personas deben tener conciencia que las relaciones personales, los vínculos, requieren una responsabilidad. Y hoy por hoy, el nivel que tenemos en desarrollo afectivo en un lado de la población es bastante alto, en otro lado no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos con responsabilidad del asunto. De eso se ok, trata. eso puede ser válido y aquí de repente este es un prejuicio, porque no ser una persona muy educada no significa ser una persona Eh, sin conocimiento. Una cosa Totalmente. es, ok, hay padres en la economía popular que a veces son analfabetos y tienen mucha más sabiduría y responsabilidad que Totalmente, nosotros. Yo he encontrado gente, sí, creo que está funcionando desde un prejuicio y voy a ser clasista en este momento con el comentario que voy a hacer, pero yo he encontrado gente de muy escaso recurso económico que tiene una capacidad intuitiva y una capacidad de conexión hacia el otro que lo protege. Eso desbarata el hecho de que su discurso está bien para gente de cierto nivel cultural. Que la gente Totalmente. del sector medio para abajo no entienden y es La capaz de gente lo asimilar eso. entiende perfectamente. Las personas que tienen la posibilidad de ir y cuestionar están en absolutamente cualquier nivel ¿Qué social. hay que hacer con esos padres entonces para que formen, guíen o eduquen a sus hijos en esto? Usted acaba de hablar de una escuela para padres. ¿Qué es eso? Las escuelas para padres son programas que hacen diferentes, casi todos los colegios de Guayaquil. Y en estas escuelas para padres se convoca y se trabaja temas. Claro, muchísimas veces las escuelas están vacías. Yo trabajé, como usted mencionó, en el Mariscal Sucre y trabajábamos con escuelas para padres y a nosotros nos tocaba ingeniarnos cómo hacer para que los padres Para que vengan, concurran. para que los padres acudan. Era una vez por mes, pues. Era Eso una, no sirve. no, No porque tiene si continuidad. Debería ser una vez por semana. usted estaba hablando desde ahí, por ejemplo, usted no está respetando lo que dijo sobre el trabajo. ¿Ya? Nosotros trabajábamos 5 o 6 veces al año, hacíamos un grupo de charlas 5 o 6 veces al año. Los padres, Dentro de escuela para padres. sí, correcto. Peor, poquísimo. Pero pues. espéreme un momentito. Esperemos un momentito. Qué bien. Nos veíamos de 5 a 6 veces al año, una vez por mes. Los temas eran continuados y los padres tenían trabajos que hacer. ¿No cree que faltaba frecuencia en eso para que la iniciativa aprenda? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la educación debe ser sostenida y continuada. Sin embargo, también creo que tenemos que considerar el contexto en el que estamos. Y sí, es verdad lo que usted dice. Unos padres que trabajan todo el día, ¿qué tiempo tienen? Y la otra, bueno, ahí también, no es que le eche a ustedes toda la culpa, Ujú. pero los que saben motivar, vincular y sacudir al padre para que acuda a esto con la Ajá. frecuencia que se debe son ustedes. Totalmente, es el colegio, son los representantes del Y colegio. ustedes no le hacían ver, miren, su hijo corre estos peligros, ya Ujú. tiene estas manifestaciones y usted lo ama como dice, no Total. solamente lo apapuche, Es totalmente. sino que guíelo. Ese es el trabajo de los ¿Les DS. decían eso? Sí, claro. ¿Y no reaccionaban los padres? Por supuesto, al momento en el que había un llamado, los padres se comprometían en el ¿Y trabajo. no cambiaron la Muchísimas- periodicidad de una vez por mes? No hay tanto recurso dentro de los colegios. Y eso Ese que es yo otro trabajaba, tema. claro, y yo trabajaba en un colegio que invertía. ¿En qué sentido no hay tanto recurso? Nosotros éramos, en ese momento, estamos hablando del año 2021, 2020, perdón, miento, 2001, 2002. Éramos alrededor de 8 DCs, o sea, 8 personas, psicólogos dentro del Departamento de Bienestar Estudiantil, que trabajábamos en niveles. Entonces, con la carga que teníamos, con la atención que teníamos que realizar a nuestros niños, más la atención a padres, el tiempo era escaso. ¿Qué dice la ley? La ley ¿Los dice... 8 de ese departamento eran los 8 psicólogos del colegio? Correcto, de Eso es todo el bastante para un colegio. No. ¿No? La ley dice que cada psicólogo debe atender 300 alumnos y eso es imposible. Un psicólogo no puede atender 300 Claro. personas. La ley debería... Eso pues... Eso es Eso algo pueden que... cambiar. Claro, la ley debe decir que un psicólogo debe hacerse cargo de máximo, en un mundo idóneo, 3 niveles, 60, digamos que 100, pero Ya, 300 es para impensable. poderlos dar un mejor seguimiento Para y poder hacer un monitoreo. seguimiento y No trabajar monitoreo. como una industria en serie y en cadena. Ven, el Exactamente, siguiente pase, el siguiente pase. ese es uno de los problemas. Los seres humanos no somos industrias en cadena. ¿Qué ley habría que cambiar para eso? Yo no sabía que la ley establece eso. Honestamente no puedo citarla, pero no me la sé. ¿Ya? Pero yo sé que hay una ley que regula la cantidad de alumnos que una persona del DC debe atender. Ok. ¿Ok? Puedo mentir, no estoy segura si son 300 o 100, pero sé que es poquísimo. Sigamos. Antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es Canal 15, de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición, en DirecTV, que es 194, corresponde a Manavisión,
En estas dos cableras los sábados más o menos 25,000 personas se conectan en distintos hogares. En macro digital, unas 15,000 más en Estados Unidos, porque la mayoría de usuarios o suscriptores son ecuatorianos. También nos ponen Hispasat de España, en 23 de 24 provincias del Ecuador. Siempre les recuerdo que sobre todo Galápagos. En 5 países, 148 cableras, una de ellas en Colombia, otra de ellas en Lima. La de Lima es Zapping, canal 129. En cuanto a radios, las dos de mayor cobertura nacional, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM. También en Imbabura y Carchi, donde no sale Di-Blue, por 90.3 FM, que es Alborada. Y el reprise lo hace únicamente Extrema, 92.5 FM de Ambato, para Tungurahua y Cotopaxi. Prosigamos con otros aspectos que la doctora María del Carmen Rodrigo reveló en esta entrevista de Punto de Orden, que ha resultado, valga la redundancia, el punto de partida para esta apasionante conversación. El niño, como tal, está desarrollando todas sus conexiones neuronales. La neuroplasticidad de un niño, imagínate que es una de las etapas de mayor crecimiento de neuroplasticidad. ¿De qué edad estamos hablando? Calculemos la niñez hasta los 9 años, 8 o 9 años, porque ya desde los 9, 10 entramos a la preadolescencia, que también sigue siendo una edad de muchísimos cambios. Entonces, un niño limitado por un teléfono, ¿qué pasa? Primero, su capacidad de neuroplasticidad se reduce porque el niño deja de moverse. Segundo, las habilidades sociales se atrofian. Tercero, puede generar una dependencia porque el premio, lo que él recibe inmediato, si está en un juego o en alguna, por ejemplo en este Roblox, es inmediato, o sea, no aprende, no desarrolla paciencia, más bien aprende que todo es inmediato. Estamos hablando de un niño. Adolescencia... O sea, que sería que se vuelve asocial y busca una búsqueda de recompensa constante, inmediata, ¿no? Obviamente esto lo hace irritable, le causa problemas de sueño, lo hace un niño con el que es más difícil de manejar porque su emotividad no está siendo explorada, está siendo limitada y premiada por las redes. Y complica la concentración para cosas como, por ejemplo, leer. Completamente. El otro día yo veía en una escuela cómo un niño intentaba pasar la página del libro como si fuera la pantalla, con el dedito, no como pasas de un lado al otro, sino hacia abajo. Impresionante. Ahí está dicho todo, pero no he explicado todo. Entonces lo que quiero es que me amplíe. ¿Qué es esto de que el uso así de frecuente del celular a esas edades afecta su neuroplasticidad? ¿Qué es de la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la conexión que tiene el cerebro, las neuronas, de crear nuevos caminos para registrar experiencias en las que el niño pueda percibirse a sí mismo en relación al contexto. Por ejemplo, una experiencia de neuroplasticidad es que el niño suba y baje de una escalera de una manera segura, que esté constantemente conectado consigo mismo, que sea consciente de dónde va el pie. Es todo un proceso interno. Jean Piaget, que es uno de los psicólogos, él realmente es un biólogo suizo que trabajó con aportes en la pedagogía, decía que los niños tienen fases, ¿ok? Él hablaba de que el niño después de los 8 comienza a tener un pensamiento abstracto, a desarrollar, aún no lo tiene. Antes de esto tiene un pensamiento concreto. Hay otro psicólogo, en este momento se me va el nombre, que hablaba de el área de proximidad. Quiere decir, está pasando de una fase a otra. ¿Qué es un pensamiento abstracto? Un pensamiento abstracto es la posibilidad de analizar algo. Por ejemplo, si me paro en el filo me voy a caer. Okay. Si el niño, en pensamiento concreto es, me paro en el filo y me caigo. Tengo que vivirlo. Por eso es que muchas veces usted ve que la gente dice, es que el niño es desafiante. No, el niño no es desafiante, el niño está aprendiendo. Entonces usted le dice, no toques, y él va y toca, ¡pum!, se cayó. El susto, la experiencia que hay allí hace que él no lo repita. Y estar desde tan temprana edad con este aparato les quita la posibilidad. Limita esas posibilidades de aprendizaje. ¿Les quita o limita? No, les quita. Les quita la posibilidad. A ver, ¿Así de grave? Sí. Si un niño está pegado... exagerando? No. JAMA Pediatrics, que es una revista de contenido académico y que se publica, tiene varios documentos en donde dice cómo se afecta el cerebro infantil. Eso iba a preguntar. ¿Hay evidencia científica, como dicen ustedes, de esta cuestión? Sí, claro. Ok. Otra cuestión fascinante. Hay un detalle, porque quiero terminar la idea. Dele.
Usted me acaba de decir, ¿esto lo limita o lo atrofia? ¿O le limita o le quita? Le limita o le quita. Limita y puede llegar a quitar. Okay. Va a depender también las experiencias que el niño tenga. Por ejemplo, solo este ejemplo puntual. Un pequeño de 3, 4 años que se sienta a comer con la pantalla, que esto es una escena que la encontramos en todos los restaurantes. Sí, señora. Entonces el niño no está desarrollando conciencia. ¿Por qué? Porque él está mirando la pantalla mientras come. Entonces él no está saboreando, él no está oliendo, él no está viendo su comida, ni siquiera muchas veces hacen el ejercicio de masticar completo, sino que tragan y tragan. ¿Por qué? Porque están viendo una pantalla. Si lo hago siempre, estoy quitándole la posibilidad. Si lo hago con frecuencia, estoy limitándole. Si no lo hago, estoy estimulándolo. Porque además me siento como madre a comer con él y a decirle, a ver, mi amor, come conmigo. Voy a hacer una pregunta que es de cajón. ¿Y si el niño no quiere comer? Entonces usted tiene que ver la manera en la que usted lo puede ayudar a ese niño a disfrutar del hecho de comer. La comida es un placer. Tengo más sobre eso. Pero es tan fascinante lo que usted dice y tan provocativo también. Les sigo recordando que la doctora María del Carmen Rodrigo no está opuesta a que se controle el uso de celulares por menores de edad y peor por parte de niños, a que se regule, se limite o se quite. ¿Se prohíbe? Pero que no se prohíba, pero que no sea como una ley, que venga como una parte de la responsabilidad que tiene de los padres y luego de los colegios. Ok, estamos en eso. Para quienes recién se engancharon y por si acaso toma solo una parte de lo que dice. Veamos otra cuestión de lo que le contó a Punto de Orden en Radio Centro la doctora, sobre el extremo al que pueden llegar estas cosas, sobre cómo afecta en la depresión de los niños. Luego de los 8 años, según Piaget, luego de los 8 años, el niño, el ser humano, comienza a desarrollar la posibilidad de la abstracción, de un pensamiento abstracto. Antes de eso es concreto. Si tú a un niño le das una pantalla antes de esa edad, él no va a entender que lo que ve es mentira. Incluso luego de los 8 años, cuando comienza a desarrollarse el pensamiento abstracto, el niño no tiene el criterio, lo está desarrollando. Entonces esto, que toma un proceso de alrededor de 6 años, 8 años, y que requiere de todas otras habilidades y ejercicios para poderlo desarrollar, no se va a dar si el niño tiene la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que él constantemente se está comparando con los demás, que él constantemente está creyendo que estos cuerpos esbeltos y maravillosos que se ven en redes le tienen que tocar a todos, cuando por genética sabemos que no es así. Entonces, ¿qué le queda al niño? El aislarse, el sufrimiento, le queda la sensación de no pertenecer, de ser distinto, y en una adolescencia donde los niños tienen una necesidad de pertenecer, de ser parte del grupo, por supuesto que lo impacta y por supuesto que le desregula su capacidad de autorregulación natural anímica. Además, el uso de pantallas coarta el sueño y el sueño está completamente relacionado con cuadros depresivos. Bueno, con eso y más volvemos enseguida, y la enorme cantidad de preguntas que me suscitan sus orientaciones, porque sobre todo eso son, algunas de las cuales habría que poner en lápidas en ciertos hogares y en ciertos colegios. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro ese 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy. Estamos hablando sobre la iniciativa legal que ya empezó en la Asamblea para
una ley que prohíba el uso de celulares, mejor dicho, el acceso a redes sociales de menores de 15 años en el país. Con la doctora María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, estamos tratando el tema. Y gracias a estos auspiciantes podemos estar con ustedes todos los sábados. Banco Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Tempo Design, Cardio Heredia y Euroblinds. Le decía que me quedaban 100,000 preguntas pendientes. Una de ellas era, esto comenzó con el fenómeno de la televisión hace 40 años, para que el niño no moleste desde los 2 años, si no era antes más, aún acostado en su cuna, le ponían dibujos animados al frente y la mamá decía, por lo menos me deja respirar un par de horas. ¿Por qué no tenemos una generación traumada ahorita producto de eso? Carlos, en algún momento nosotros hemos trabajado, mi equipo y yo trabajo con un gran equipo de psicólogos, les mando un beso a todos mis amigos que están siempre conmigo dándome la mano, y nosotros nos reunimos, revisamos textos, ¿y qué hemos comprobado? Muchísimos de los problemas que hay actualmente sobre machismos, micromachismos, desigualdad de género tienen que ver con los dibujos animados que nosotros veíamos. ¡Wow! Entonces decir que no hay una consecuencia es un poco equivocado. Esos valores se fueron impregnando ahí. Pero la por supuesto, superioridad del hombre sobre la mujer. Te lo explico. Que la mujer no debe trabajar en casa, que la mujer debe cocinar. Pepe Le Pew y el acoso que hacía constantemente a esta ratita, es que la gatita que él persigue, eso es acoso. Y no lo reconocen, las personas no lo reconocen, pero alguien con un ojito un poquito más desarrollado sabe que eso es acoso. ¿Y cómo establece usted que muchas de las conductas actuales son producto de esa influencia? A ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo se fue metiendo eso en la cabeza del niño? Eso te voy a decir en este momento. Nuestro cerebro no registra, y te cito a Nazaret Castellano con El Puente de las Mariposas. Ella es neuróloga. Además tiene estudios en física, está en España, está actualmente viva, acaba de lanzar su 3er libro y trabaja mucho con la neurología y cómo albergamos información. Nazaret Castellano dice que si tú adulto, estás frente a la pantalla queriendo descansar, consumiendo un programa de violencia, te va a costar más. Haz la prueba. Anda un día a tu casa, ponte a ver, no sé, pues puedo dar un nombre de un programa violento, CSI, que es un programa que me encanta, que es de criminología, y vas a ver cómo te quedas despierto y quieres ver el otro capítulo. Yo puedo decir al revés. Mi nivel de violencia se ve desfogado y representado ahí y no necesito votar. También puede pasar. O sea, es que se da todo un proceso. Entonces, ¿por qué informar las reacciones de todos los seres humanos? Se da un proceso. Aquí la discusión no es si lo puedes o no o cómo lo haces. Aquí la discusión es, ¿influye? Sí, sí influye. Porque hace que tengas menos lectura de lo que es violento y no. Hace que tengas menos lectura de lo que puede ser dañino o no. Nuestro cerebro, cuando está en cierto estado, te mentiría si te digo cuál porque no traje esa información. Si nuestro cerebro está en cierto estado y consume una información que está dando en pantalla, esto pasa directamente como si fuera real. Qué formidable. ¿Sabe qué? Le decía eso de un rato fuera de cámaras. La voy a comprometer, no va a ser la semana siguiente para no molestarla con tanta frecuencia. Gracias. A que hagamos una secuencia de programas, una serie, eran 2 en principio, en que usted ya no responda a preguntas mías, sino en función de lo que ha dicho, preguntas del público, principalmente padres y jóvenes. Encantada. Y si puedo, de autoridades y la legisladora que promovió esto, a quien se la voy a hacer escuchar enseguida. ¿Ya? Pero antes veamos el resumen de eso en la Asamblea, como lo destacó Ecoavisa. La Asamblea Nacional inicia la discusión de un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales a niños y a adolescentes. La Comisión de la Niñez será la encargada de tramitar esta iniciativa, que busca aumentar un único numeral al artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. Así, se busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años para proteger su integridad. La reforma persigue 2 objetivos: reducir los riesgos asociados a la exposición prematura a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso. La regulación será para todas las redes sociales, es decir, las plataformas digitales en las que se crean cuentas personales para interacción social, para el envío de mensajes privados masivos
o páginas públicas para seguidores y contactos. Habrá excepciones en casos de plataformas digitales sobre temas educativos, las que tengan versiones específicas seguras para menores de edad y que dispongan mecanismos efectivos de control parental. Según el proyecto presentado por la asambleísta Catherine Pacheco de ADN, la sanción por el incumplimiento recaerá en las empresas proveedoras de las plataformas. Se prevén multas de hasta el 5% de su facturación local anual. La normativa, en su exposición de motivos, recoge que el 70% de niños, niñas y adolescentes utiliza redes sociales como TikTok y WhatsApp y que los principales riesgos son ciberbullying, hackeo, suplantación de identidad y acoso y abuso sexual online. En otros países como Australia, Francia y Bélgica ya tienen legislaciones con provisiones similares. Ya. De lo poco que ha trascendido de la ley y de lo que usted alcanza a ver en la descripción de ese reportaje, estando claro que usted piensa que este proceso debe darse, pero no por prohibición ni por norma legal, ¿esos mecanismos que se citan ahí podrían ser eficaces? Ya no el concepto, prohibir, pero ya que se lo piensa hacer, ¿esos mecanismos podrían ser eficaces? Siempre va a ser eficaz dependiendo cómo se lo ejecute. No es una mala idea. Sin embargo, no podemos pretender que el Estado tenga control sobre lo que consumimos cada uno de nosotros. No está bien. Parte de lo complejo que va a ser Totalmente. tecnológicamente. Totalmente. Mira, incluso yo ahorita hasta bajé la voz para decirlo de la Sí, manera más Me di amable. cuenta, correcto. Ya, porque Sí, o sea, a mí sí, me parece que las sí. posturas no pueden ser totalitarias. Agresivas. No, Exacto. yo creo profundamente en la libertad del ser humano y en la capacidad que el ser humano Más tiene aún si para cree sanar. tener la razón. Vamos a darle paso justamente a la asambleísta Pacheco, promotora de esta ley. ¿Cómo están? Buenas noches. Siempre en todo cambio hay ruidos y aquí enfrentamos dos grandes obstáculos. Primero, el interés de las tecnológicas. Dicen que no pueden controlar la edad, pero si su algoritmo es tan inteligente para saber a qué lugar quiero viajar, ¿cómo no va a saber que quien está al frente de la pantalla es un niño de 10 años? Así que no es falta de tecnología, es falta de voluntad comercial. Segundo, el falso argumento de la libertad. A quienes dicen que esto es exagerado, les pongo un ejemplo de la licencia de conducir. Yo creo que nadie dejaría que un niño de 12 años tome las llaves de un auto y maneje por la avenida Chiris o la vía La Costa. No le prohibimos moverse, simplemente sabemos que no tiene la madurez para reaccionar ante el peligro. Eso es, entregarle una red social abierta a un niño es como sentarlo al volante de un tráiler en una carretera peligrosa. Así que no es control autoritario, es una licencia de madurez. Como madre y legisladora, lo tengo bien claro. Si no le das las llaves del auto, no le des el acceso a una red social sin protección. Lo que venimos a proponer no es una ley fría, es un escudo de protección para nuestras familias. Coméntelo. Estoy de acuerdo con la asambleísta. Si no le vas a darle al niño unas llaves a los 12 años para manejar en la Chiris, es muy parecido a la red social. En ese punto estoy completamente de acuerdo con ella. Es más, Australia, Francia ya aprobaron la ley que ustedes están proponiendo. Sin embargo, en mi postura, creo mucho más en la educación considerando el país que somos, considerando nuestra población. ¿Ok? ¿Por qué, Carlos? Porque tenemos que reconocer que somos un país en donde hay corrupción que da miedo. Entonces, ¿una ley qué es? Es una invitación a que la rompamos. Nosotros, lamentablemente, y con todo el respeto a las personas que me miran, con todo mi cariño, con toda la compasión del caso, nosotros necesitamos desarrollar herramientas de pensamiento. No necesitamos prohibiciones. No estamos listos para funcionar como una sociedad a la que le das una ley y la cumple. Asambleísta Catherine Pacheco, la doctora María del Carmen Rodrigo, la psicóloga, ha mencionado ejemplos que ya nos han precedido, Australia, Francia principalmente, ahora también España. ¿Tomó en consideración usted esto para la legislación que propone? Absolutamente. No estamos inventando el agua tibia, estamos trayendo al Ecuador la medicina comprobada. De Australia, por ejemplo, tomamos la valentía de decir basta de experimentos con nuestros niños. La responsabilidad no es solo del papá que no quita el celular,
sino también de la empresa que no pone el candado. De España, por ejemplo, tomamos la alerta sobre la salud mental y la autoestima. Como madre veo con dolor la dismorfia que puede generar niñas de solo 11 años que pasan 20 minutos usando filtros para afinarse la nariz o agrandarse los ojos antes de subir una foto. El problema es que al soltar el celular y mirarse al espejo ya no se reconoce. No les gusta quiénes son porque no se parecen a esa imagen artificial. Eso es el inicio de trastornos alimenticios y también de depresión profunda. Por eso legislamos, para proteger el espejo de nuestros hijos y que crezcan valorando la realidad, no un algoritmo. Así que como legisladora yo cumplo con la técnica, pero como madre de 3 hijos, cumplo con mi corazón. Así que no podemos permitir que la educación de nuestros niños dependa de un algoritmo que no los cuida. Hacer lo que ya funciona en el mundo no es censura, es sentido común. Protejamos su presente para asegurar su futuro. Siempre lo diré, con nuestros hijos ni un paso atrás. Con una excepción, legisladora, lo que decía la doctora, la psicóloga María Carmen Rodrigo. Somos un pueblo de una naturaleza diferente. Total. Bueno, esa es la pequeña gran diferencia Sí. respecto a madurez o educación, cultura de la legalidad que le llaman. Totalmente. De Australia y de Francia. Pero, María. psicóloga, sí, es complicado. Para mí usted es doctora. Ya. Como esta es una realidad que ya se viene, la ola no la podemos evitar, lo que tenemos es que ver cómo la vamos a surfear. ¿Qué aconsejaría usted para que esto como remedio no termine siendo peor que la enfermedad? Sobre cómo moderar, restringir o tecnificar los ámbitos que regule esa ley, los extremos o casos de la prohibición, que felizmente la ley no es emergente, entonces no es que tiene que salir de 30 días. Según las reacciones sociales, puede que el debate se dé para largo. Esto va a molestar a jóvenes y aunque no son del universo de votantes del presidente que está a su fuerte ahí, son menores de 15 años, pasarán en un año a ser votantes de 16, en fin. Ok, ¿cómo desviamos la pelota para que pegue en el palo y no nos haga un gol? Carlos, yo honestamente te puedo hablar del impacto que hace en cuanto al desarrollo de los niños, el consumo o no de redes, de pantallas, pero legalmente, políticamente, yo no me siento en ningún escalón para decir algo. Ya dígame entonces, ¿cuál sería la reacción del joven frente a la prohibición? Se va a poner bravo. Obviamente Primero. el joven se va a poner Segundo, bravo. Segundo, va a querer evadir la prohibición. Va a querer evadir la prohibición. ¿Cómo? Va a haber otros mecanismos. Usted ponga la ley y el Ecuador se la rompe, porque así funciona, con muchísima vergüenza, con muchísima pena, pero también con plena conciencia del lugar en el Aunque que vivo. el celular tenga face recognition, que es una de las cosas que proponen, dice ella el algoritmo, ¿cómo no va a saber que hay un joven? Pero yo no creo que los papás tengan la prudencia de poner todos face para que el hijo no use el celular. O sea, yo tengo una amiga que sus 3 hijos saben sus claves. Ya. O sea, Les digo, y eso, sabe la clave de la amiga. de mi amiga. Y saben hasta las posibilidades, ¿no? Si no es este juego, es este juego de acá. Claro, entonces... Qué genial. Y lo hemos conversado con ella y yo le digo, pero amiga, o sea, no lo dejes. Es decir, los escapes que esto va a producir pueden resultar peores. Totalmente, porque en un país como el nuestro, una ley que prohíbe es una invitación a romperlo. Enseguida volvemos con más de otra legisladora, Diana Jacome, a quien le consulté el tema y solo atinó a recordar quién lo promovía, no a decir que ella se adhería. Sintomático. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina.
Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Farmacis. El tema de este programa es la iniciativa legislativa para prohibir el acceso a redes sociales de jóvenes menores de 15 años. Lo que estamos tratando lo evacúa la psicóloga María del Carmen Rodrigo. Y les decía hace poco que la reacción de Diana Jacome cuando le averigué de esto y vino para del día a la noche fue esta. Esto es de una asambleísta de la provincia del Oro que ha presentado una reforma a un artículo del Código Orgánico Integral Penal. Es una propuesta interesante que ya se ha contemplado en otros países y creo que es necesario llevarlo al análisis de la comisión. ¿Apoya? Por supuesto. Lo que nosotros proponíamos desde mi despacho es limitar el uso del celular dentro de clases, en las instituciones públicas. En las privadas sé que lo hacen. Sí, el colegio de mis hijas lo hace. En las instituciones públicas debe suceder lo mismo. Funcionó de maravilla. Al principio hubo bronca, rechazo, Carlos, protesta. Usted y yo somos de casi la misma generación, dígame que sí, pero Sí, en aquella época lo mucho que uno hacía para distraerse tal vez era rayar la hoja o quedarse en blanco a veces. Sucedía eso en nuestra época. No teníamos celular. Yo creo que... Estaba en la universidad hace 25 años. Por lo menos, Carlos, por lo menos en las horas de clase que tienen nuestros chicos no deben tener un celular. Este aparato ha sido bien utilizado, mal utilizado, pero genera ansiedad. La propuesta va más allá. Esperemos, no es de veamos. que solo sea en las horas de clase. Australia ya lo consiguió, España lo está empujando. Y cuando les decía que la propuesta funcionó en el colegio de mis hijas, me refería al colegio menor, desde el año pasado lo aplican. Al principio pasó lo que describí, el resultado luego fue que los jóvenes volvían a conversar entre ellos, salir al recreo y no estar clavado cada cual en su pantalla, jugar, interactuar, socializar, y el rendimiento académico mejoró y la interrelación de confraternidad o amistad mejoró y la bronca o el aislamiento de grupos disminuyó. Valientes, ¿ya? Porque hay que ser valiente al principio para imponer ese tipo de normas. Ahora, le preguntamos a una joven, Francisca Iñiguez, su reacción frente al tema. Yo sí estoy parcialmente de acuerdo con que se prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años. Y no lo digo desde el extremo, sino más bien desde la protección. A esa edad todavía estamos formando nuestra identidad, nuestra seguridad y también nuestra manera de entender el mundo. Las redes no son solamente una aplicación para distraerse, sino también influyen muchísimo en cómo nos vemos, en cómo nos comparamos con otros, la presión por encajar, por tener cierto cuerpo, cierta vida, cierta imagen. Todo esto puede afectar bastante cuando todavía no tienes la madurez para filtrarlo. Ahora, tampoco creo que la solución sea simplemente prohibir y ya. Si no hay una educación digital, un acompañamiento, igual van a terminar usándolas a escondidas. Pero sí creo que debería existir una restricción más real hasta cierta edad. Todo esto acompañado de orientación, porque no se trata de satanizar las redes, sino de reconocer que no todos estamos preparados para manejarlas igual. Y antes de los 15, muchas veces, ese impacto es más fuerte de lo que parece. Qué bueno oír a una joven que desde lo empírico o desde el estudio ratifica lo que una profesional nos ha dicho desde lo técnico. Más allá de lo que usted dijo al principio, si usted pasa la principal responsabilidad por ahora a los padres, ¿qué debemos cambiar los padres en nuestro hábito y en nuestra conducta? Compartir tiempo, Carlos. Los padres necesitamos darnos el tiempo de sentarnos a escuchar a nuestros hijos. Tener espacios dentro de la casa en donde no usemos el celular. Yo siempre propongo una canasta a la entrada del comedor. Si no tengo espacios divididos, como en el mesón, una canasta en el mesón, en donde vayan los celulares. Y vamos a comer sin celulares. Una noche de películas sin celular.
O sea, un espacio en donde nos podamos conocer, juegos de mesa. Hay un puesto en Mall del Sol nuevo un local han puesto en Mall del Sol con juegos de mesa de todo tipo. María del Carmen y una casa de bajos recursos. Pero Carlitos, hay cosas que puedes hacer sin tener que ir a pagar. Juegos de memoria, haces dibujos en una hoja, recortas y haces memoria de pares con los niños. ¿Qué hacer con los padres que son más adictos que los jóvenes a esta cuestión? Esa es una excelente pregunta. ¿Todas las demás fueron malas? No. Ha hecho muy buenas preguntas. Sin embargo, esa nos hace pensar como adultos qué estoy haciendo yo. Okay. Yo como padre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ejemplo estoy dando? Porque yo no le puedo decir a mi hijo, vamos a comer sin celular y yo me siento con el celular porque es trabajo. No. Yo tengo que poder poner el ejemplo. Yo tengo que poder no usar el teléfono. Fíjate que, contándote algo de mi vida personal, ayer tuve el lunes libre con una de mis mejores amigas. Nos dimos el día libre para estar juntas, para comer, hacer cosas. Lunes, sí. Y entonces yo, de verdad que sí, para mí es complejo soltar el teléfono porque realmente me escribe un paciente, me escribe el asistente. Profesional en su caso. Exacto. Entonces hubo un momento en el que me dijo, bueno, ¿y a qué hora es que lo dejas? Solo me dijo eso. Y le dije, tienes toda la razón. Y lo dejé guardado en la guantera del carro. Todos estamos expuestos a que el celular nos conquiste. Por una u otra razón. Por trabajo, por red social, por cualquier cosa. Esa es otra frase que hay que repetir. Todos estamos expuestos a que el celular nos conquiste y... Sin embargo, tenemos el compromiso de cuidarnos. Para mí, dejar el celular es un acto de cuidado. Yo 3 veces a la semana voy al gimnasio y no llevo celular. Son 4 horas en las que disfruto, 3, no seamos exagerados, contando el tiempo de ida y venida, en las que disfruto de que no suene, de que no vibre. ¿Y la angustia de que paciente me haya llamado este rato? Yo sé que mis pacientes... Mi hijo me haya llamado de Europa. No. ¿Y qué me estaré perdiendo? Yo confío plenamente. ¿Si bombardearon a Irán en este rato? No necesito saber si bombardearon a Irán, se me parte el corazón, no estoy de acuerdo. ¿Ya? Sin embargo, yo necesito cuidarme. A mí, personalmente, ver noticias me afecta. Estar constantemente, es que qué pasó, nos afecta a todos, Carlos. Está comprobado que si ves noticias todos los días, tu nivel anímico tiene una afectación. En eso tengo también yo que bajarle el nivel, aunque sea mi trabajo. No lo dudo. Cuando llegué me di cuenta que había visto 4 entrevistas para estar aquí sentado. Ok, gracias por todo lo que nos ha enseñado y lo que hemos aprendido de usted, por su pasión al hablar del tema, por su vehemencia y por su argumentación. Nos queda un poco más y será cuando volvamos con la psicóloga clínica María del Carmen Rodrigo. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. En Cardioheredia brindamos servicios cardiovasculares personalizados para tratar las más diversas patologías. Conoce nuestras especialidades: cardiología clínica, cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, angiología y cirugía vascular, electrofisiología, angiología intervencionista. Cardioheredia te cuida en cada latido. A las 22 horas, el paciente iba en busca de una solución y nosotros como Solca no es que le hacíamos un favor, sino que teníamos que atenderlo y atenderlo en la mejor forma. De lunes a viernes y domingos. Tenemos más de 600 familias de recicladores en Cuenca. Más del 80% son mujeres mayores adultas, no ganan ni el básico, trabajan independientemente, autónomamente y no tienen ni seguro ni beneficios sociales. Entrevistas que hacen historia. Bases de inteligencia estadounidense mencionaron que estiman que Irán tiene la capacidad para bombardear durante 2 semanas. Y preguntas que abren caminos. Ustedes han pedido que se llame a declarar al entorno. Hay 1 o 2 que pueden ser sospechosas. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU
Radio Sucesos 101.7 FM, Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Doctora María del Carmen Rodrigo, todo lo que nos queda pendiente será para la próxima entrevista, pero ¿con qué reflexión quisiera concluir, ya sea para complementar o añadir a lo que dijo, o para introducir un tema absolutamente nuevo vinculado a esto pendiente? Una reflexión sencilla. Cada uno de nosotros debe ser responsable de cada uno de nosotros. Si quiero cambios, tengo que comenzar por mí. Si quiero que mi hijo no consuma redes, tengo que dejar el teléfono. Si quiero que mi hijo piense, tengo que poder pensar yo. Eso es el único detalle con el que yo me quedaría. Prefiero no meterme en cuestiones políticas porque creo ciegamente que los seres humanos debemos reforzarnos en comunidad y como comunidad crear nuestras propias leyes. Gracias, doctora María del Carmen Rodrigo. Como habrán notado a lo largo del programa, yo no coincido con su posición a la prohibición de esto con ley. Pero los riesgos que ella ha advertido, las recomendaciones alternativas que hace, más todos los otros elementos de juicio que ha puesto sobre la mesa, ameritan que la ley no se atropelle, porque como también lo ha advertido, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Y se genera un debate nacional sin prisa, con profundidad, para las lecciones que esto nos da y en lo que pensamos terminar. En lo fácil, en lo común, en lo de siempre. Pongo una ley que lo prohíban y después a ver quién la cumple. Y luego a ver cómo bloqueas las trampas. Y finalmente el efecto de haber puesto una ley que se incumplió. Lo otro, la principal responsabilidad en cambio, sí coincido, está en nosotros, en los padres, y eso implica que cambiemos nuestros hábitos y nuestras prioridades, porque a veces somos los más adictos a esta cuestión, y en los colegios que ya han empezado, pero deben profundizar ese proceso de educación. Buenas noches. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.